Melissa González, ¿Filic? tú eres la que me dijiste que no aparecías en ningún grupo. No, es Ingrid Melissa Ábalos, Lic. Vale. Ok, Ingrid. Bueno, lo voy a modificar despacito para que continúen y voy a actualizar esa tabla. Ya se pueden revisar más tardecito la nueva. Bueno, todos van a quedar en los mismos grupos. No voy a hacer modificaciones, solo voy a agregar a las dos señoritas que nos hacen falta, Julia Santos y Melissa Ábalos. ¿Oye? Solo revisan que ustedes dos ya estén asignadas. Todos los demás quedan en sus grupos. Bueno, entonces si quieren continuamos con la presentación. Si alguien llegara a tener problemas para escuchar o alguien se sale por accidente, no sé si lo podrían escribir por favor en el chat, así yo lo voy viendo. Y les voy a explicar cómo vamos a estar para el laboratorio de hoy. Ahorita yo les voy a presentar un resumen, de verdad, un repaso de lo que ustedes ya vieron en la Fisiopato 1 sobre lo que es la historia clínica. Y a ustedes les corresponde entonces, no sé si todos lograron acceder a Moodle o alguien tuvo algún problema. ¿No? Bueno, entonces ahorita hace unos minutos les publiqué, no sé si alguien está ahí para que lo pueda ver, les publiqué unos casos clínicos en donde a cada grupo le asigné, ahí dice, está el caso presentado y está también el grupo. Hay aquí algunas personas que dicen que no han podido ingresar, no sé si les pasa a todos o solo son ustedes. Algunos sí pudieron. Entonces tal vez sería de revisar si no es usuario o si logran acceder a Moodle. Si quieren, les explico la metodología y después, cuando terminemos la clase, ya lo podemos ver más a detalle. Sí, es el que dice repaso de análisis de casos clínicos. Entonces, ahí ustedes van a encontrar, hay 10 casos clínicos y también ya les subí la distribución de grupos para casos clínicos. Entonces, ustedes tienen que buscar cuál es su número de grupo, ¿verdad? Y en el documento que dice casos clínicos para primer día laboratorio o algo así, tienen que buscar qué caso clínico fue el que les tocó. Entonces, el día de hoy, ¿verdad? De preferencia, de una vez que empiezan a trabajar con su grupo el día de hoy, en base a lo que yo les expliqué, ¿verdad? Y en base a lo que ustedes aprendieron a hacer el semestre pasado, van a realizar un análisis no tan exhaustivo tal vez, sino solo para repasar. Y entonces también les subí ahí una tarea en donde está el espacio para que lo puedan subir y tienen hasta el otro jueves antes de las 2 de la tarde, ¿verdad? Que es cuando va a ser la próxima clase. Entonces voy a empezar con la clase, es cortita y es solo para ir repasando lo que ustedes ya aprendieron. Entonces, la historia clínica. La definición. La historia clínica o expediente clínico es un documento médico legal, el cual surge en el contacto entre el equipo de salud y los usuarios. Entonces, ¿cuál es la importancia de la historia clínica, verdad? En los hospitales, este es el único medio que les permite a todos los médicos, a todas las enfermeras, saber exactamente qué está pasando con cada paciente, ¿verdad? Como podemos imaginar, los médicos no trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿verdad? Entonces, cada vez que hay cambio de turno, la importancia de este expediente es que es un documento en el cual se conoce toda la historia del paciente, ¿verdad? Se conoce toda la historia de la enfermedad, su tratamiento, qué medicamentos tiene, y en esto radica la importancia de que sea una historia clínica completa para que no se minimicen todos aquellos errores, ¿verdad? Por falta de conocimiento de información. También se dice que es un documento legal porque este es un documento confidencial. Todo lo que esté en una historia clínica es estrictamente confidencial. Y la historia clínica, ¿verdad? Es la herramienta
cuando, por ejemplo, surgen demandas laborales, demandas al hospital, la historia clínica también es una herramienta en donde se investiga qué fue lo que pasó con ese paciente. Entonces, es un documento muy delicado y este es también como el vínculo de entre todos los profesionales que elaboran en el hospital, ¿verdad? Todos los profesionales de salud. Entonces, aquí la importancia que ustedes también aprendan a ver cómo está estructurada la historia clínica. ¿Cuáles van a ser las partes de la historia clínica? Aquí nos enfocamos, ¿verdad? Y nos basamos en cómo van a ustedes ordenarlo también para presentarlo en sus casos clínicos. Entonces, son 6 partes principales. Tenemos la anamnesis. ¿Alguien recuerda qué es anamnesis? Lo pueden escribir si quieren. Son como todas las preguntas que se le hacen al paciente, ¿no? Muy bien. Anamnesis también se conoce como interrogatorio y la entrevista como escribió aquí Olgi. Entonces es todo el interrogatorio, todas las preguntas que se realizan al paciente desde el momento que inicia o ingresa al hospital. Luego tenemos el examen físico, que como su nombre lo dice, es la evaluación física del paciente de todos los órganos y todos los sistemas. Aquí también se incluyen lo que son los signos vitales. Tenemos los exámenes paraclínicos. Estos se van a dividir en 2 grupos, que son los exámenes de laboratorio y los exámenes de gabinete. De ahí tenemos el diagnóstico, que se realiza en base a toda la información anterior. Y aquí también hay que diferenciar que el diagnóstico es el definitivo, ¿verdad? Cuando ya tenemos exámenes de gabinete, exámenes de laboratorio, es el diagnóstico definitivo. Se habla de un diagnóstico provisional cuando solo se tiene información del interrogatorio y del examen físico. Entonces, este diagnóstico provisional va orientado a dar como que solo una idea, ¿verdad? De lo que podría tener el paciente, pero se necesitan exámenes para poder confirmarlo. Entonces, solo disculpen, aquí me están diciendo que Sergio está intentando entrar. Voy a parar la presentación para permitirle. No me sale su solicitud, no sé si está intentando, pero no me sale su solicitud. Qué raro, no me sale. Voy a probar en un ratito, porque ahorita si no me sale su solicitud. Voy a ver si está acá. No. Voy a probar en unos minutitos. Bueno, después en el tratamiento, en este también vamos a ver que hay diferentes tipos de tratamiento. También como les explicó la licenciada Navas, podemos hablar de un tratamiento farmacológico o de un tratamiento no farmacológico. Y por último tenemos la evolución y el pronóstico, que es el progreso después de ya haber aplicado medidas terapéuticas del paciente y ver si mejoró, si no mejoró, ¿verdad? O si incluso se le puede dar egreso. Bueno, entonces para ver un poco más a detalle cada parte, la anamnesis, como habíamos dicho, es la estructura o la piedra angular de la historia clínica. Entonces, los clínicos valoran mucho un interrogatorio completo porque este puede orientar hacia realizar las pruebas diagnósticas correctas. Entonces, se recalca mucho que el interrogatorio debe ser completo y se debe tratar de averiguar toda la información posible para poder orientar bien las herramientas diagnósticas, ¿verdad? Ahorita, en la actualidad, tenemos bastantes herramientas muy útiles para diagnosticar las patologías, pero ninguna de ellas sirve si no están bien orientadas clínicamente, ¿verdad? Si no se sabe bien para qué se está realizando. ¿Qué incluye la anamnesis? Principalmente, ¿verdad? Son estos parámetros, los datos generales del paciente. Cuando hablamos de datos generales, ¿a qué nos referimos? ¿Quién tiene una idea? Lo pueden escribir. Sí, muy bien. Nombre, edad, sexo, todo lo que concierne a la persona, ¿verdad?
son todos los datos personales que cualquier persona es capaz de aportar. Solo voy a ver si ya puede entrar Sergio. No sé si ya me sigue sin salir su solicitud. No sé por qué. ¿Ya pudo? Ah, bueno. Bueno. Entonces, el motivo de consulta. El motivo de consulta es, como su nombre lo dice, la razón por la cual el paciente consulta. Aquí se les exige bastante a los médicos que se enfoquen en una sola patología, en un síntoma. Entonces, y usualmente los pacientes llegan y empiezan, mire, fíjese que me duele la cabeza, pero me duele el estómago y hace una semana me picaba el brazo. Entonces, aquí lo que tienen que enfocarse es en el motivo que lo hizo consultar, porque esto significa que eso es lo que más le molesta. Y después tenemos la historia de la enfermedad, que se diferencia con el motivo de consulta, que esta es más detallada, y en esta también se va a describir la evolución de los síntomas, ¿verdad? Entonces, un motivo de consulta, por ejemplo, puede ser dolor de cabeza, ¿verdad? O dolor de cabeza de 2 días de evolución. Entonces, en la historia de la enfermedad ya se empieza a detallar. El paciente refiere que tiene dolor de cabeza desde hace 2 días de evolución, pero desde hace 2 semanas presentaba migraña, ¿verdad? O cosquilleo. También aquí se puede incluir que el paciente ya había consultado con otro médico, ¿verdad? También se puede incluir qué medicamentos había tomado. Entonces, es todo lo relacionado al motivo de consulta ya más detalladamente. En los antecedentes también vamos a ver que se divide en grupos de antecedentes. Están los patológicos y los no patológicos. Con respecto a los no patológicos, estos no suelen ser de relevancia para la mayoría de pacientes, se preguntan más que todo para los niños menores de 12 años, ¿verdad? Y se refieren, por ejemplo, a algunas condiciones prenatales, ¿verdad? O si recibió lactancia materna, si fue prematuro, cuestiones así. Pero la mayor parte de antecedentes, lo que más van a ver ustedes que escriben son los antecedentes patológicos. Y estos antecedentes patológicos se dividen en antecedentes médicos, que son cualquier otra patología que haya padecido, no importa si fue hace 10 años, no importa si fue hace un mes. Y algo muy importante es que estas patologías tienen que haber sido diagnosticadas por un médico. Sí, no se vale poner en antecedentes, por ejemplo, infección urinaria diagnosticada por mi abuelita o algo así. Tiene que ser una patología que haya sido diagnosticada por un médico. También pueden ser antecedentes quirúrgicos, que son operaciones que se le han realizado al paciente. También pueden ser antecedentes familiares. Esto importa mucho para las enfermedades que se transmiten genéticamente, ¿verdad? Como la mayoría de cáncer. Y esto es como el grupo, estos son los antecedentes principales. Después tenemos el perfil social de la persona. Como su nombre lo indica, el perfil social se va a referir a las condiciones, ¿verdad? O al estado social en el que vive la persona. Aquí en Guatemala esto es bastante relevante porque una gran parte de las consultas en los hospitales es por infecciones, ¿sí? ¿Y por qué se dan las infecciones? Porque lamentablemente la mayor parte de la población no vive en las condiciones sanitarias adecuadas, ¿verdad? Entonces es muy importante aquí relatar en qué tipo de vivienda vive, ¿verdad? Si tiene servicios básicos. También importa mucho relatar si tiene mascotas, porque hay algunas enfermedades que se transmiten por los animales. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo. No sé si lo leen bien. Ay, se me perdió. ¿Sí leen la letra? Sí, ok. Bueno, entonces aquí está lo que yo les decía, ¿verdad? Lo que ustedes también me dijeron. Datos generales, entonces tenemos sexo, femenino, la edad, la etnia, incluso la religión, el estado civil. Si se dan cuenta, acá es muy importante que cuando ustedes presenten los casos, como yo les había mencionado, este es un documento médico legal. Entonces, si se dan cuenta, aquí no se presenta el nombre de la persona, porque esta es información confidencial. Entonces, tengan mucho cuidado con esto porque yo sí en otras ocasiones he visto que me presentan casos clínicos con nombres y también me presentan direcciones. Entonces, esto no lo pueden hacer. Esto es muy delicado porque es información confidencial. Después tenemos el motivo de consulta y aquí es lo que yo les mencionaba. Si se dan cuenta, el motivo de consulta dice debilidad y adormecimiento de miembros inferiores, visión borrosa con 11 días de evolución, vómitos y mareos con 2 días de evolución. Incluso aquí está un poco cargado el motivo de consulta, ¿verdad? Aquí tuvo que haber sido debilidad y adormecimiento en los miembros inferiores, punto. Porque esto tal vez fue lo que lo motivó a consultar. Entonces aquí se mira la diferencia con la historia de la enfermedad.
Y aquí se les narra todo, ¿verdad? Paciente refiere que desde hace 7 días inicia con adormecimiento del miembro inferior, dice incluso que consultó, ¿verdad? Le administraron complejo B y también dice que no le ayudó para nada, entonces por eso volvió a consultar. Incluso dice que tomó las famosas infusiones de mamá, ¿verdad? Infusión de tilo, y no, al 7.º día persiste con los síntomas y por eso es que consulta al hospital Fulcar. Entonces esto sí es más detallado. Aquí dice, aquí está. Los antecedentes, como yo les explicaba, están los familiares. Refiere que su abuela murió de diabetes. Los personales, esto también se refiere a lo que son los hábitos. Aquí dice que fuma un cigarro 2 días a la semana. Las patologías no ha sido intervenido quirúrgicamente y el paciente indica no padecer alergias u otra enfermedad. Perfil social, que como yo les comentaba, puede ser de bastante relevancia en algunas enfermedades. Y aquí dice que vive en una casa de blog, ¿verdad? Con techo de lámina. Aquí lo que yo les mencionaba, menciona que tiene 2 mascotas. Y esto puede ser útil para descartar alguna infección o alguna enfermedad transmitida por animales. Entonces pasamos al examen físico. En este vamos a evaluar principalmente los signos vitales. ¿Qué recuerdan ustedes que eran los signos vitales? ¿Algo breve? Temperatura, presión arterial. ¿Qué más? Con eso pueden saber ustedes si un paciente tiene sus funciones básicas. Muy bien, la frecuencia cardíaca. Falta una. Saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno también. Y la frecuencia respiratoria, ¿sí? Entonces, los signos vitales son todos aquellos que evalúan las funciones esenciales de una persona. Los que más se toman, ¿verdad? Al momento de consulta son la presión arterial, como estoy leyendo aquí que están escribiendo, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y la temperatura. Después tenemos las técnicas que les había mencionado también la LIC, que van a servir para evaluar a cada órgano. Está en la inspección. La inspección es evaluar visualmente, ¿verdad? Cómo es el aspecto en general de cada órgano. Tenemos la palpación, que esto sí ya requiere hacer presión, ¿verdad? O palpar cada órgano para ver cómo cambia en su consistencia, ¿verdad? Si es depresible, por ejemplo, si está duro, si está inflamado. Está la percusión, que como bien lo había definido, creo que fue Gabriela, no recuerdo, es cuando se realiza como un toque, ¿verdad? Y se evalúa el sonido que emite esa parte. Y por último, la auscultación se refiere a esta imagen que ustedes observan acá, que es la evaluación por medio del estetoscopio, ¿sí? Y esto se realiza para escuchar, por ejemplo, el corazón o los pulmones. Entonces, la revisión por sistemas debe ser completa, debe ser exhaustiva, y esta va evaluando todo, ¿verdad? Desde la conducta del paciente, evaluar si está orientado, si está consciente, si no está confundido, ¿verdad? Si no está delirando. Se evalúa la piel, la cabeza, los ojos, ¿verdad? Se empieza ahí sí que desde arriba, ¿verdad? Y se va bajando. Entonces tiene que ser lo más completo posible. Igual ustedes cuando analicen sus casos clínicos, aquí también pueden orientarse para analizar si el examen físico fue completo, ¿verdad? Ustedes van a ver, ojalá que puedan en un futuro, ¿verdad? Ver los expedientes de los hospitales. La mayoría se come todo esto, ¿verdad? Solo evalúan, por ejemplo, cabeza, abdomen, cosas así, pero raramente una revisión por sistemas es exhaustiva. Entonces aquí está el ejemplo del caso que íbamos viendo. Aquí están los signos vitales, ustedes ya los habían dicho muy bien, están todos los que ustedes me dijeron. Entonces de eso sí se recuerdan perfectamente. Y aquí está lo que yo les decía, miren la inspección, evaluaron la cabeza, el cuello, el tórax, ¿verdad? Pero no fue realmente exhaustiva. Y aquí lo dividieron por inspección, palpación y percusión. Esto no rara vez lo van a encontrar así, usualmente dice cabeza y aquí narran todo, ¿verdad? La percusión, la palpación, todo. Entonces, pero aquí lo dividieron así. Bueno, pasando a los exámenes paraclínicos, después de haber realizado una anamnesis correcta, ¿verdad? Después de haber realizado una revisión por sistemas correcta, se pueden tener orientaciones diagnósticas, ¿verdad? Y entonces se pueden tener ideas de qué exámenes se le pueden practicar al paciente. Por eso yo les recalco que la anamnesis y el examen físico es muy, muy importante para orientar al diagnóstico.
Entonces vamos a dividir en dos grupos principales, que son los exámenes de laboratorio y los exámenes de gabinete. ¿Cómo vamos a diferenciar uno del otro? En el laboratorio se evalúan, son exámenes que se evalúan a partir de fluidos, ¿verdad? Biológicos. En cambio, en gabinete no se extraen muestras, ¿verdad? Por ejemplo, de sangre o de orina, sino que son exámenes de imágenes en donde se utiliza equipo para ver cómo están las estructuras internas del cuerpo. Entonces, aquí es donde ustedes pueden guiarse para saber qué tipo de examen es cuál, ¿verdad? Uno que confunde mucho es la biopsia. ¿Ustedes qué creen que la biopsia es de laboratorio o es de gabinete? ¿Qué opinan ustedes? Del laboratorio, ¿no? Porque hay que abrir al paciente y sacarle un pedazo. Ajá, muy bien. La biopsia es de laboratorio, ¿sí? Suelen confundirlo con gabinete porque los hallazgos o los resultados los detallan así como si estuvieran observando una estructura anatómica, pero sí es de laboratorio, porque las biopsias, no sé quién fue la persona que habló, las biopsias se extraen de un tejido, ¿sí? Por ejemplo, de un tumor, pues, para saber si es benigno o si es maligno, se extrae y se observa en el microscopio. Entonces, esto lo deben colocar en el laboratorio. Entonces, aquí está un ejemplo de cómo deben presentarse los exámenes de laboratorio. Tomen muy en cuenta que siempre, siempre deben colocar los valores de referencia, que es lo que ustedes observan acá. Esto no siempre se los voy a dar yo, entonces sí lo tienen que ordenar así en tabla y lo tienen que poner, tienen que investigar cuáles son los valores de referencia. Muy importante también poner la fecha, ¿sí? La fecha de los resultados y siempre resaltar, no importa si es con flechas o si es con colores, pero tienen que resaltar los valores que están alterados, ¿sí? Entonces, a la hora de analizar el caso, tienen que enfocarse primordialmente en estos valores. Tienen que analizar si están alterados, ¿verdad? ¿Por qué pueden estar alterados? ¿Cuál es la relación con los síntomas del paciente? Etcétera. ¿Qué más tienen que considerar a la hora de analizar laboratorios? Tienen que analizar la pertinencia de los laboratorios. ¿Qué quiere decir con esto? Si, por ejemplo, el paciente ingresa con síntomas neurológicos, ¿verdad? Y no presenta realmente fiebre, no presenta síntomas de una infección, no sería muy pertinente que les realicen, por ejemplo, un examen de orina, ¿verdad? Entonces, si llegaran a encontrar eso, ustedes escriben que hay exámenes en exceso, ¿verdad? Porque el paciente no refiere síntomas de alguna infección urinaria y aún así realizar un examen de orina. Entonces, tienen que evaluar eso, tienen que evaluar, por otra parte, si no hay exámenes suficientes, ¿verdad? Por ejemplo, si el paciente tiene, así como ven en este caso, el paciente tiene positivo citomegalovirus, los anticuerpos, ¿verdad? La rubiola, el toxoplasma. Estas enfermedades son características de un paciente que está inmunocomprometido, ¿sí? Entonces aquí tienen que buscar, ¿verdad? Si ustedes tuvieran el caso, si le realizaron un examen de VIH, por ejemplo, ¿verdad? Y si no tiene el examen de VIH, ustedes tendrían que sugerir que se le realice un examen de VIH porque sus anticuerpos salieron positivos para enfermedades que les dan a las personas que están inmunocomprometidas. Algo así tienen que ir ustedes guiando el análisis, ¿verdad? Ahora con los exámenes de gabinete, a esta paciente, como se recordarán cuando vimos al principio, tenía síntomas neurológicos. Entonces aquí la pertinencia del examen está bien porque le realizaron una tomografía axial computarizada, ¿verdad? Si le hubieran realizado una tomografía en el abdomen, ¿creen ustedes que hubiera estado bien? No, ajá. No hubiera estado bien porque los síntomas con los que ingresó el paciente en ningún punto se menciona que tiene dolor abdominal o que no se menciona nada de eso. Entonces aquí la pertinencia del examen está bien, ¿sí? Una tomografía axial computarizada. Entonces aquí usualmente van a estar así. Les relatan todas las estructuras cerebrales, ¿verdad? En el estudio se observaron hemisferios cerebrales, ganglios basales, etcétera. No hay evidencia de masas, no hay evidencia de hemorragia. Es así como bien exhaustivo. Y al final, todos los exámenes de gabinete deben tener una conclusión. Es muy importante que no se coman esto, ¿verdad? Porque también me pasaba que detallaban muy bien el examen de gabinete, pero al final no decía nada, ¿verdad? No decía a qué conclusión habían llegado, en este caso, los radiólogos, ¿verdad? Entonces, la conclusión de observar todas estas estructuras fue, en este caso, hidrocefalia no comunicante, confirmado al realizar una tomografía computarizada cerebral. Entonces, aquí ustedes también pueden obtener lo que es el diagnóstico definitivo, ¿sí? Después de toda la revisión por sistemas, ¿verdad? Tal vez
se puede haber pensado, no sé, en un derrame cerebral, ¿verdad? O una inflamación, pero a partir del examen de gabinete se pudo concluir que es una hidrocefalia. Entonces eso también ustedes lo tienen que ir analizando con respecto al diagnóstico. Al diagnóstico definitivo deben utilizar tanto los exámenes de laboratorio, la historia clínica y los exámenes de gabinete para poder decir cuál es el diagnóstico definitivo. ¿Qué es lo que vemos acá? El diagnóstico definitivo adecuado se hace en base a datos clínicos, exámenes de laboratorio y exámenes de gabinete, ¿sí? Aquí también suele haber un poco de confusión. En una parte del análisis se les pregunta si se puede dar un diagnóstico provisional, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije yo en base a qué se daba el diagnóstico provisional? Anamnesis y el examen físico. Muy bien. Y esos dos los vamos a llamar en conjunto datos clínicos, ¿sí? Entonces, aquí se confunden mucho porque en diagnóstico provisional empiezan a hablar de laboratorios y examen de gabinete, pero no, eso es ya para dar el diagnóstico definitivo. Pero si les estamos preguntando qué opinan de un diagnóstico provisional, tiene que ser solo en base a los datos de la anamnesis y del examen físico, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden buscar qué patologías se parecen, ¿verdad? O tienen síntomas en común con lo que presenta el paciente y dar un diagnóstico provisional. Y entonces ahí aclaran, ¿verdad? Que el diagnóstico no se realizó en base a laboratorios ni en gabinete y por eso se denomina provisional. Hasta que ya tengamos resultados de laboratorio y de gabinete ya se puede hablar de un diagnóstico definitivo. Muy importante porque sí suele causar bastante confusión. Luego pasando al tratamiento, aquí lo vamos a dividir en tres grupos principales, ¿verdad? Está el tratamiento farmacológico, que es en lo que nosotros nos especializamos. Está el tratamiento quirúrgico, que lo realizan los cirujanos, y también algo en lo que nos podríamos involucrar es el tratamiento no farmacológico, ¿sí? Entonces, el tratamiento farmacológico van a ser todos los medicamentos, ¿verdad? Pueden aquí también incluirse lo que son vitaminas. En el tratamiento quirúrgico van a ser todas las operaciones que se le hayan realizado al paciente, ¿verdad? No importa si es poco invasiva o si es invasiva, tienen que colocarlo en el tratado de tratamiento. Esto también da confusión porque a veces los pacientes tienen procedimientos quirúrgicos, pero no lo colocan en el tratamiento, ¿verdad? Lo omiten completamente y a veces incluso esto es lo único que permite la recuperación del paciente, ¿verdad? Así como, por ejemplo, en una apendicitis, no importa cuánto acetaminofén le den o cuánto, no sé, cualquier medicamento en el que piensen, la única manera en la que se va a curar el paciente es cuando le hagan la operación, ¿verdad? Cuando le quiten el apéndice. Y en el tratamiento no farmacológico, aquí yo les puse así como medidas de estilos de vida saludable, ¿verdad? Ejercicio y alimentación, por ejemplo, para algunas patologías cardíacas, para la diabetes. Pero, por ejemplo, un tratamiento farmacológico que también cuenta es las transfusiones de sangre. En los pacientes que tienen anemia, si ustedes miran que les realizaron una transfusión de sangre, también tienen que colocarlo en el tratamiento, pero en este caso en no farmacológico, ¿sí? También suelen omitir esta parte. Entonces, en el caso que estábamos viendo de ejemplo, así es como se presentan los medicamentos en un análisis de caso clínico. De preferencia, una tabla ordenada. Deben colocar el nombre del medicamento. Algo también muy importante aquí, que también es una fuente de error bastante común, es que me colocan los nombres comerciales, ¿verdad? Así, por ejemplo, la aspirina, todos conocemos a la aspirina, pero el nombre, ¿cómo se diría? El principio activo de la aspirina es el ácido acetilsalicílico. Entonces aquí tienen que colocar ácido acetilsalicílico. ¿Por qué les pido esto realmente? Porque a mí yo estoy a un clic de Google de averiguar qué principio activo es el nombre comercial. Pero ¿qué pasa cuando ustedes van al hospital? Lamentablemente los médicos también tienen esta mala costumbre, ¿verdad? De escribir, por ejemplo, Sertal. El Sertal es propinoxato más clonexinato de lisina, ¿verdad? Entonces, esto es incorrecto porque no necesariamente porque nosotros sepamos que ese es el Sertal, todo el resto del hospital lo va a saber, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes se sepan el nombre de los principios activos y también para que en un futuro ustedes puedan corregir, ¿verdad? O intervenir, que en un hospital no se pueden utilizar nombres comerciales, ¿verdad? No todos sabemos cuáles son los medicamentos. Entonces, esto pasa mucho, mucho con los doctores porque empiezan a prescribir lo que les dan en la visita médica, ¿verdad? Y eso es incorrecto. Tienen que usar el nombre, se le llama nombre genérico o principio activo.
Deben colocar la fecha de inicio y la fecha de finalización. Esto también es muy, muy importante, porque con estas fechas también pueden ver si fue efectivo el tratamiento, ¿verdad? Entonces, en las evoluciones pueden relacionar si se le administró dexametasona, ¿verdad? Y a partir de, digamos, el 22 de febrero se observó una disminución de la inflamación, entonces sí está funcionando, ¿verdad? Entonces, sí, las fechas también son muy importantes. Las dosis también tienen que colocar la dosis y la frecuencia. La frecuencia es cada cuánto, cada 8 horas, cada 12 horas, cada 24 horas, también tienen que colocarlo. Y en el análisis del caso también deben analizar si la dosis fue adecuada o si fue, por ejemplo, muy alta la dosis o muy baja. ¿Y cuál es tu duda, René Torcelli? Ok, por ejemplo, con respecto al nombre del medicamento, ¿sería correcto poner el nombre comercial y aclarar el principio activo? Por Sí, aquello de que no sea... ¿Perdón? Sí. En el análisis del caso sí se puede. Digamos, en esta tablita sí se puede. Yo lo que les decía es que más que todo en el hospital es donde da mucho problema eso, que no, ahí sí no se pueden utilizar para nada nombres comerciales, ni siquiera poniendo entre paréntesis el nombre del principio activo. Entonces, por si se pueden ir acostumbrando, ¿verdad? Mejor colocar solo principios activos. Ahí se aclaró. ¿Sí? Ok. Entonces, muy importante que no se olviden de analizar las dosis. Esto también se lo comen casi siempre, ¿sí? Deben analizar si la dosis está bien, si está muy alta, si está muy baja. La vía de administración, no, en esto sí no nos enfocamos tanto en el análisis, ¿sí? Porque realmente no, la mayor parte del tiempo no influye la vía de administración. Y algo que sí les pido es también que analicen las interacciones medicamentosas, algo que también lo suelen omitir. Y esto sí es importante, ¿verdad? Saberlo bien para poder detectar cualquier anomalía. No, uno no sabe, ¿verdad? En algún futuro. Entonces vamos a pasar. Y aquí está lo que yo les decía del tratamiento no farmacológico. En este caso es un tratamiento quirúrgico que dice derivación del ventrículo peritoneal, ¿verdad? Está la fecha, en qué consistió y cuál es la función. Digamos, para presentarlo, no les solicitaría que coloquen así en qué consistió, cuál es la función, sino que esto lo van a ver mejor, o yo preferiría que lo vieran en el análisis del caso. Ahí sí les pediría que me describieran el procedimiento, si fue pertinente, si no fue pertinente, ¿verdad? O si ustedes sugerirían otro procedimiento. Entonces, para el análisis del tratamiento, también en el análisis del caso clínico, tienen que analizar la pertinencia, al igual que con los laboratorios, analizar si algún medicamento estuvo de más, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, a simple vista les puedo decir, ¿verdad? Por ejemplo, la ranitidina y la loratadina. Bueno, la ranitidina tal vez pudo haber sido para algún problema estomacal, pero por ejemplo, si hubieran visto dos antihistamínicos, ¿verdad? O si hubieran visto la loratadina con otro antihistamínico, ahí podrían decir que hay una, hay como una duplicidad de medicamentos, ¿verdad? Igual con el desquetoprofeno, a veces les ponen desquetoprofeno, les ponen acetaminofén, diclofenaco, cuanto analgésico se les ocurra. Entonces ahí también hay una duplicidad de medicamentos y además están poniendo en riesgo la toxicidad renal que tienen los AINES, ¿verdad? Y especialmente con, por ejemplo, el ibuprofeno, el diclofenaco. Entonces, todo eso lo tienen que tener en cuenta, que no estén sobredosificando de analgésicos al paciente o que les estén dando medicamentos que hacen lo mismo, ¿verdad? No tiene ninguna utilidad terapéutica hacer eso. Bueno, y ya terminando, la última parte es la evolución y el pronóstico. La evolución, para distinguirlo, ¿verdad? El pronóstico son todas aquellas anotaciones diarias que se realizan en la historia clínica, ¿verdad? Se observan diariamente, eso sí es seguro, todos los pacientes, ¿cómo se diría? Reciben una atención médica diaria, se realizan anotaciones sobre los datos clínicos, exámenes de laboratorio, nuevos hallazgos, aquí se describe si el paciente mejoró, si el paciente se siente peor, si se refiere que no le ha ayudado en nada, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere la evolución. Y la diferencia con el pronóstico es que el pronóstico es como el desenlace que va a tener el paciente. Aquí, esto no siempre lo van a ver ustedes en una historia clínica, entonces para el análisis de casos aquí se les pide que ustedes también lo investiguen, ¿verdad? O en base a la evolución y en base al tratamiento ustedes puedan deducir
si el pronóstico es favorable o no es favorable. Aquí también se deben considerar todas las variantes que pueden afectar el tiempo de vida del paciente, ¿verdad? Por ejemplo, si el paciente tiene, digamos, cáncer, ¿verdad? Además tiene diabetes mellitus, es hipertenso, tiene 87 años. Ustedes cuando investigan en artículos miran que la sobrevida de estos pacientes en este grupo de edad pues no tienen un pronóstico favorable. Entonces eso también lo tienen que colocar. Y eso sería todo. Y aquí les puse, sí, aquí les puse ejemplos de las evoluciones. Las deben colocar por fechas, ¿verdad? Y narrar básicamente cómo sigue el paciente, ¿verdad? Aquí dice paciente con palidez, uñas de apariencia normal, cabello, todas las evoluciones siempre van a tener exámenes físicos y aquí se comieron los signos vitales, pero también las evoluciones deben tener signos vitales. Entonces, después, ya cuando miramos el 22, ¿verdad? 2 días después de que ingresa, dice, paciente no presenta dolor, náuseas ni vómitos, tiene un estado de conciencia normal, por lo que se aprueba la cirugía. Entonces, ustedes aquí, si se recuerdan, cuando vimos aquí, puede coincidir con que se le administró la dexametasona. Entonces, esto lo pueden ir colocando y esto les va a ir dando puntos porque significa que están integrando todo, ¿verdad? Laboratorios con tratamiento y con evoluciones. Y después en el 23 dice, paciente presenta signos de recuperación muy leves, se traslada a mediana físico y rehabilitación integral, se encuentran así, ¿verdad? Entonces eso es lo que ustedes tienen que ir viendo. Y de aquí me preguntan si la evolución no tiene signos vitales, ¿se omite? No. Sí, colóquenla de preferencia, pero también hagan énfasis en que no tenía signos vitales ese día. Y después dicen, evolución, ¿se pueden omitir días que no sean relevantes? Sí, sí se pueden omitir. De preferencia, qué bueno que lo preguntó, coloquen solo las evoluciones que los ayuden a ustedes a definir el pronóstico y a relacionarlo mejor con la patología, ¿verdad? Si miran ustedes que en una evolución dice exactamente lo mismo que el día anterior, la pueden omitir y me colocan solo las que son relevantes. No sé si tienen más dudas. Les doy aquí un espacio para que las escriban o me digan. ¿No? Bueno, entonces ya les coloqué las instrucciones. Si entendieron bien qué es lo que tienen que hacer, por grupos de casos clínicos deben analizar el caso que les fue asignado. Al principio de cada caso dice su número de grupo y ese es el caso que tienen que analizar. Y dice la tarea, ¿lo hacemos así completo o solo identificamos las partes? Los casos clínicos que yo les subí no tienen toda la información que yo les puse. Son casos breves, entonces me bastaría con que lo ordenen, porque no está ordenado, con que lo ordenen y hagan un análisis así breve y con la información que tienen. No les voy a solicitar que sean tan detallistas porque ustedes están repasando, ¿verdad? Entonces no les podría exigir que sean muy exhaustivos. Dice lo de la tarea, ¿es para el otro jueves? Sí, ya les subí también en Moodle la opción para que ustedes puedan subirlo. El Moodle se cayó. Sí, eso pasa también. Pero